Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La flora y fauna dependen de la estabilidad estacional para su ciclo vital y los cambios en las temperaturas de la Tierra pueden tener efectos negativos en su reproducción y supervivencia. La alteración del clima ha provocado que las estaciones lleguen anticipadamente, provocando desequilibrio en los ecosistemas. Los especialistas llevan ya muchos años poniendo en alerta sobre la alteración de las estaciones meteorológicas, provocada principalmente por los gases de efecto invernadero, cuyas emisiones rompen cada vez más con la cronología de las estaciones, como es el caso de la primavera. Cuando se rompen los ciclos, las fases reproductivas y de crecimiento de las especies varían de acuerdo a sus características, resistencia y vulnerabilidad. El inicio de la primavera se está anticipando. Entonces aquí podría suceder que estas señales ambientales que están despertando a las plantas y los animales que se están adelantando y que esas señales disparen una respuesta de crecimiento o de empezar antes de un periodo que normalmente ocurre después, pudiera vulnerar a las poblaciones en caso de que se llegara a presentar, por ejemplo, otra vez un periodo de helada o temperaturas de congelación. Si un animal, por ejemplo, un ave necesita que antes de que salgan de los huevecillos los nuevos pajaritos, existan los gusanos que van a comer, es muy importante que no cambien, digamos, las secuencias o la cronología de estos eventos. Muchas veces pues, puede ser que los pajaritos salen de los huevecillos y ya pasó la época de los gusanos o todavía no llega. Productos del campo como el jitomate, la lechuga, chile, calabaza, frijol y maíz dependen de las temperaturas y lluvias generadas durante la primavera. Si no se dan las condiciones propicias y prevalece el calor, paulatinamente estos cultivos se van mermando. Un estudio reciente del Programa de Cambio Climático de la UNAM establece que ante las condiciones climatológicas actuales, las pérdidas en rendimientos de cultivos de temporal son de entre 5 y 20%. Uno de los cultivos más afectados por los cambios estacionales es el maíz. Actualmente, 23 estados de la República pueden producir al menos 1 tonelada por hectárea, que es ese rango, ese tamaño de rendimiento está muy asociado con el autoconsumo, ¿no? Para finales de siglo pasaremos de 23 estados que pueden producir al menos 1 tonelada a únicamente 11. La precipitación de las lluvias para el cultivo del café en primavera es muy importante y con la sequía se ha perdido rendimiento. Proyectábamos que para el 2020 la producción de café en Veracruz iba a caer alrededor de un 34%. Y bueno, lo que hemos encontrado con los datos es que la producción ha bajado alrededor de un 37%. De acuerdo a los especialistas, aún no es tarde para que la primavera y las otras estaciones del año vuelvan a su ciclo normal. El compromiso de los científicos es insistir y demostrar la gravedad de lo que está pasando a nivel meteorológico, porque a pesar de las alteraciones, la primavera nos sigue mostrando que el planeta aún tiene mucho que ofrecernos. El uso de sustancias químicas en la agricultura puede representar una amenaza para la salud y el medio ambiente. Los plaguicidas están asociados con graves riesgos para la salud humana y la biodiversidad, por lo que es necesario promover prácticas agrícolas sostenibles e informar sobre los efectos que puedan provocar. Es un proyecto que deriva de un trabajo de investigación que estamos haciendo en biodisponibilidad de plaguicidas altamente peligrosos en el municipio de Temascaltepec. El trabajo es el análisis de suelos, características físicas y químicas en suelo con presencia de abamectina, que es un plaguicida altamente peligroso. Temascaltepec tiene mucho aguacate y que los productores no hacen un buen manejo de
de este cultivo. El productor lo que hace es sembrar de manera tradicional, hacen su siembra, utilizan plaguicidas y estos plaguicidas no tienen control, digamos, exacto de lo que están utilizando. Este trabajo surge a raíz de esto. Yo de carrera soy ingeniero agrónomo zootecnista, me he dedicado al área de suelos y lo que descubrimos fue esto, que tenemos este tipo de problemas. Y además encontramos que en el municipio se manejan alrededor de 32 plaguicidas altamente peligrosos. Queremos informar, o sea, a través de este tipo de investigaciones a la gente, pues de los daños que pueden causar primero, ¿qué es un plaguicida? ¿No? Desde ahí, ¿por qué se llaman así? ¿Qué efectos tiene? ¿Son tóxicos? ¿Son cancerígenos? ¿Tienen daños a la reproducción? Etcétera. La tarea es ardua, pero los resultados exitosos. La potabilización del agua de desecho de las minas es una solución innovadora y sostenible para el suministro de agua en comunidades en áreas áridas en África y es, al mismo tiempo, una manera de aprovechar un recurso que de otra manera sería desperdiciado. Así es como se hace. En el Día Mundial del Agua nos fijamos en este recurso vital con Boitumelo Nkatlo, ingeniero químico por la Universidad de Johannesburgo y fundador de BN Aqua Solutions. Ha inventado un prototipo que purifica el drenaje ácido de las minas y lo convierte en agua potable. So we have developed the prototype which is behind me, where we use a waste material to treat acid mine drainage to drinking stage. So we will be solving two things, which is the availability of water, since you know that we have experienced in South Africa water restrictions. So this can serve about 1 million people. Boitumelo utiliza escoria metalúrgica residual para tratar el agua ácida contaminada y potabilizarla. Con este proceso químico se podría ayudar a miles de personas que sufren restricciones de agua potable en Sudáfrica. 190 millones de niños de 10 países africanos corren gran riesgo por la falta de agua, saneamientos e higiene, pero también por la emergencia climática. En el Día Mundial del Agua hacemos un inciso en una de las regiones con mayor inseguridad hídrica del mundo. La transición hacia el uso de maquinaria pesada eléctrica se ha convertido en un desafío clave para combatir la contaminación en sectores como la construcción. En Oslo se ha demostrado que es posible a pesar de desafíos significativos como las necesidades de baterías de alta capacidad, entre otros retos. Obras con cero emisiones de carbono, innovar en tiempo real, con una demanda de maquinaria no contaminante. Al principio, el reto era poner la maquinaria y el transporte en el mercado, porque en el 2019, cuando empezamos a adquirir máquinas libres de emisiones, estas no existían. No había máquinas eléctricas, así que había que reconstruir las máquinas fósiles en eléctricas, pero ahora empiezan a fabricarse más en serie. En segundo lugar, el suministro eléctrico ha sido un gran reto para nosotros porque en algunos lugares de Oslo y probablemente en otros lugares la red no es lo suficientemente fuerte, no es del todo capaz para suministrar suficiente potencia para la maquinaria. Tenemos que pensar diferente, quizá usar contenedores de baterías para encontrar soluciones temporales a la red eléctrica. Es un gran reto y vemos que otras ciudades también están haciendo frente a lo mismo, como Barcelona. Hay muchos obstáculos, por supuesto, pero también muchas oportunidades al disminuir la contaminación del aire y el ruido. Hay enormes beneficios con lo eléctrico y estar libre de emisiones. La sequía del río Po en Italia, una de las arterias hídricas del país europeo, es un recordatorio de los desafíos que enfrentamos debido al cambio climático y la necesidad de tomar acciones concretas para preservar nuestros recursos hídricos y proteger los ecosistemas que dependen de ellos. Esta es la situación. La histórica sequía que vive el río Po, el mayor y más caudaloso de Italia, amenaza con graves consecuencias para todo el país, dada su enorme influencia en la economía italiana. Su cuenca representa el 35% de la agricultura, el 55% de la ganadería y el 55% de la hidroelectricidad.
Tras las pérdidas agrícolas de unos 6.000 millones de euros el año pasado, según las asociaciones de ganaderos y agricultores, el próximo verano se presenta aún más complicado. En los últimos 30 años, la disminución de las precipitaciones ha reducido el caudal medio en un 20% durante el año y un 45% en verano. La sequía ya obligó el verano pasado a reducir drásticamente el uso del agua del Po para riego y para consumo, algo que se repetirá este año, aunque se trata solo de parches ante el problema de fondo, el cambio climático. Non abbiamo indicazioni sul fatto se questo è quindi un qualcosa che si concluderà con un altro anno disgraziato ma poi è finita, oppure stiamo andando verso una situazione di carenza d'acqua generalizzata. La Confederación Hidrográfica del Po, que este jueves alertó de la situación de sequía extrema, trabaja en medidas como el retorno del curso del agua a su estado natural, la gestión de la vegetación en el cauce o la vigilancia y control de los terraplenes. Su importancia se traduce también en que las regiones de Lombardía y Piamonte producen el 93% del arroz de Italia. En una zona en la que además es importante el cultivo de maíz, que también necesita enormes cantidades de agua, la crisis aconseja reducir el riego. Como posible solución, el investigador Luigi Rossi apunta a dirigirse hacia cultivos más tropicales. No se vaya, está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Regresamos en unos momentos. La generación de ingenieros impulsa el desarrollo económico de los países. Estos profesionales son clave para la innovación, la productividad y el crecimiento en diversos sectores. De ahí la importancia del Congreso de Ingeniería Global que se llevó a cabo en la Universidad de la Frontera en Chile. La pandemia nos privó de muchas actividades. Una de esas son los congresos, como lo es el Congreso de Ingeniería Global, un espacio en el que estudiantes de todo el territorio nacional participan en torno a distintas materias importantes para el desarrollo industrial. En esa línea, y después de poco más de 2 años, volvió esta actividad a la Universidad de la Frontera. Son fundamentales para nosotros, o sea, uno nunca sabe cuándo podemos necesitar el contacto, la sabiduría o el apoyo de algún compañero, la experiencia. Entonces es súper importante que ahora conectemos, que hablemos con nuestras autoridades de la universidad, que aprendamos de las experiencias de nuestros expositores. Y bueno, ahora es súper bueno que haya venido el subsecretario, que nos haya confirmado que haya podido, que pueda asistir este jueves, porque igual estamos en todo el tema de lo que es sustentabilidad para las empresas, que cada día las empresas están más interesadas en ver cómo aportar al medio ambiente, cómo no dañarlo. Justamente esas redes son claves para el desarrollo de los futuros profesionales. Por eso es relevante participar de este tipo de actividades de carácter nacional que generan ingenieros de clase mundial para la Araucanía y todo el territorio nacional. Un desarrollo clave para el crecimiento de la materia industrial de nuestro país. La idea nuestra es siempre fomentar al desarrollo de nuestros estudiantes, y aquí podemos ver un congreso que es de clase nacional, en la cual ellos lo han organizado con ponencias que son muy interesantes y muy hacia el desarrollo de lo que sería un ingeniero de clase mundial. Así que para nosotros es grato ver cómo nuestros estudiantes tienen la capacidad de organizar este tipo de eventos que no solo van en beneficio de nuestros propios estudiantes, sino que de otras escuelas de ingeniería o departamentos, facultades a lo largo del país. Este desarrollo debe ir de la mano con el cuidado del medio ambiente. Por eso, un aspecto relevante de esta iniciativa fue la presentación del subsecretario de Energía, la que abordó distintas temáticas estatales para el cuidado de la industria, pero también para que su crecimiento vaya de la mano con el cuidado ambiental, siendo un trabajo sustentable que beneficie a toda la comunidad.
estamos haciendo. Justamente uno de los instrumentos rectores de nuestra política energética, como la política nacional, pero también la Agenda 2022-2026, que es la que determina el actuar nuestro en este gobierno, se ha hecho con una participación importante, no solamente de la sociedad civil, sino que también de las universidades, porque históricamente el sector público, el sector privado, pero también la sociedad civil y especialmente la academia y las universidades han sido claves para poder tener, yo diría que políticas que son de largo aliento y que nos han permitido proyectarnos al futuro. Fueron 4 días de actividades que se desarrollaron en el aula magna de la Universidad de la Frontera. Un encuentro que debió esperar poco más de 2 años para poder retornar y reunir a futuros ingenieros de todo el territorio nacional, trabajando de esa manera en el futuro del área, un área que es clave para el desarrollo de nuestro país. La música es una forma de habitar el espacio y el tiempo. Quizás nunca estuvo mejor dicha esta frase que para la Sinfonía Espacial, un nuevo proyecto creado por el compositor Henry Dellinger. El músico, en colaboración con la NASA y la Orquesta Sinfónica Nacional de los Estados Unidos, encontró en el espacio su fuente de inspiración. Disfruten. Estados Unidos estrenó una sinfonía espacial inspirada e ilustrada por imágenes de la NASA. El proyecto es una innovadora colaboración entre el aclamado compositor Henry Dellinger, la Agencia Espacial Estadounidense y la Filarmónica Nacional. En Ciclos Cósmicos, el centro de la inspiración son esas magníficas e impresionantes imágenes producidas por el equipo de producción del Centro Goddard de Vuelos Espaciales y que nos llegaron del telescopio espacial James Webb. Sirvieron de inspiración inicial para cada movimiento de ciclos cósmicos, empezando por el Sol, pasando por la Luna y la Tierra, hasta llegar a la pieza astrofísica del final, que llamamos Ecos del Big Bang, en la que exploramos los orígenes del universo a través de la música y la inmersión visual. Las imágenes fueron recopiladas y montadas por productores de la NASA en 7 cortometrajes que sirvieron de inspiración a Dellinger. Y la experiencia inmersiva incluye sonidos del universo, como el de un agujero negro. Para mí, mientras la escribía, era una meditación. Y creo que estamos llevando al público a experimentar esa misma meditación. Yo veía cada película como una meditación en sí misma, una meditación sobre el Sol, una meditación sobre nuestro planeta, una meditación sobre el cosmos en general. Además de 2 presentaciones en lugares fuera de Washington, la NASA publicó videos en su página de YouTube con una versión sintetizada de la banda sonora de Dellinger. Según el último estudio publicado por la Cámara Argentina del Libro en 2019, el índice de lectura promedio de ese país se ubicaba en alrededor de 4.6 libros leídos por persona al año. Esto lo coloca como uno de los países más lectores de América Latina. De ahí que la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires sea todo un acontecimiento. La marca Libro Universitario Argentino estuvo presente una vez más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, enlazando una vasta producción bibliográfica de calidad científica, académica y cultural que produce el sistema universitario argentino y contribuyendo a la democratización del conocimiento a través de la constitución de un espacio de encuentro de actores vinculados con la ciencia, el arte y la cultura. La Librería Universitaria Argentina, como su nombre lo dice, tiene las 50 editoriales de universidades nacionales. Tenemos material de todo tipo y temáticas que se realizan desde hace ya más de 15 años. Representa a las editoriales de la red de editoriales y universidades nacionales
es decir, la red que conforman los editores de las universidades nacionales de todo el país. Luego, a diferencia el material, sobre todo en cuanto a las temáticas, y sobre todo porque el material de las editoriales universitarias no suele estar en cualquier librería, no tienen la llegada necesariamente a todas las librerías, depende de la universidad, el tamaño de las editoriales es muy diverso. Por lo tanto, lo que hace LUA es poder concentrar todo ese material en un solo lugar y poder garantizar la distribución al resto del país. Nos permite hacer conocer las editoriales universitarias, que quizás, como te comentaba, muchas no llegan a todos lados y acá las podés ver concentradas, y mucho público que quizás no es cercano a estas editoriales puede tener acceso. LUA ha tenido vínculo con las editoriales universitarias de Brasil. Durante unos cuantos años, la red de editoriales brasileñas ha tenido vínculo con la REUN, que es la red de universidades nacionales argentinas, y hemos tenido parte de su material en nuestro local. Y luego lo que hacemos es participar en ferias internacionales, tanto en México como en Colombia o en España. Por lo tanto, el vínculo con las editoriales universitarias se da exclusivamente en ferias, pero siempre está abierto el proyecto para poder intercambiar material tanto de ellos para nosotros como de aquí para allá. Desde Argentina reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ya que hablamos de libros, en Colombia un pequeño recinto literario se ha convertido en la fuente de inspiración para que jóvenes universitarios disfruten de la lectura y la gastronomía. Esto, a su vez, se tradujo en una novela. Este es el argumento de Tunda. Tunda es una novela de terror en la que Darío, el protagonista, debe enfrentarse al paramilitarismo, la selva, espantos y el recuerdo de sus primeros amores para frenar el círculo de violencia que rodea su vida. Hace 12 años nace la idea de un lugar cerca de la Universidad Nacional que posibilitara una reunión de jóvenes para poder pensarse sus ideas, confrontarlas, discutirlas o incluso asociarse. El club de lectura se realizó junto al Café Nicanor, desde donde salieron platos en los que el coco, pescado, cocadas, patacones y suero costeño sirvieron para que los lectores reconocieran los sabores de Buenaventura, lugar donde se desarrolla la historia de la novela. El jefe de cocina, Carlos Mora, él es pues también muy buen lector, siempre está, cada vez que tiene un ratico libre, sale de la cocina a revisar libros. Siempre pensamos en él cuando vamos a hacer un espacio como el club de lectura, y que tenemos una persona como Carlos que está pues no solamente dispuesta, sino que también tiene las capacidades para hacer un menú pensando en una novela o en un tipo de literatura. El libro está disponible para la venta en Hojas de Parra. Ideal si quiere leer una historia que evoque elementos de la mitología, gastronomía y costumbres del Pacífico. Muchas gracias por habernos acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.